Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bueno, eh, por razones de fuerza mayor no pudimos transmitir el mensaje la semana pasada. Sin embargo, bueno, hoy nos encontramos para darle seguimiento a nuestra enseñanza, a nuestro estudio en el libro de los Hechos que hemos titulado Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles en esta serie. Amén. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre el día del Pentecostés, ahí en Hechos 2, capítulo 2, verso 1 al 13. Amén. Bueno, eh, oremos, le damos lectura y oramos a Dios para que Dios nos ayude a entender su palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas nosotros, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bien, oremos al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, de manera, Señor, que podamos traer edificación a nuestras vidas y también, Señor, a la vida de cada una de las personas, Señor, que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube y de Facebook. Ayúdanos a ser, Señor, instrumentos tuyos. Habla a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Eh, bueno, como bien hemos visto, eh, el autor de este pasaje, ¿verdad? El apóstol, o más bien el evangelista Lucas, nos habla sobre el, este evento. Este evento que se dio muy particular, fue un evento particular en el cual eh, nos dice que el evento de Pentecostés, este evento fue en una fecha específica, en un evento muy particular. Nos relata que se cumplió esta profecía, ¿verdad? Una profecía eh, en el verso 17-20, cuando empieza a expresar Pedro este evento. Dice, la cual fue anunciada anteriormente en el Antiguo Testamento por uno de los profetas menores, por el profeta Joel, en el capítulo 2, en el verso 28 al 32. Dicha profecía, hermanos, también fue exhibida o también fue propuesta o también fue declarada por Jesús. Es decir, lo declaró el Señor a través del profeta Joel en el Antiguo Testamento,
fue confirmada en el Nuevo Testamento por Jesús, ahí en Lucas capítulo 24, en el verso 49, cuando dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Esa es la promesa de Jesús o del Padre a través de Jesús, como la confirmó. Dicha promesa también se la recordó Jesús en vísperas de su ascensión al cielo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 4 y 5. Dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, 10 días antes de este evento que estamos exponiendo el día de hoy. Bueno, el escritor también expone con claridad, como lo mencioné al inicio, expone que este evento tuvo lugar en una fecha específica. En ninguna manera fue un milagro circunstancial. Es decir, este evento no fue producto o una respuesta de Dios por la sumisión de los apóstoles, por su alto compromiso con la oración. No fue eso. Es decir, no porque la respuesta o la venida del Espíritu Santo no sucedió ante los apóstoles porque ellos hayan estado orando todos estos días, 10 días. No sucedió por eso. Sucedió específicamente por una peculiaridad que existe en la fecha. Observemos el verso, el propósito que tenía el hecho de haber venido el Espíritu Santo en esta fecha específica. Hechos capítulo 1 lo vamos a ver y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes. Es decir, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban reunidos. Pero la venida del Espíritu Santo no fue porque ellos hayan estado todos unánimes reunidos. No fue por eso. Fue porque ya había una promesa del Padre. ¿Y qué promesa? ¿Cuál era el propósito de esta promesa? Bueno, si nosotros observamos bien la cultura judía, nos podemos dar cuenta que el día de Pentecostés está respaldado, está situado en Éxodo capítulo 34, en el verso 32, cuando habla de las fiestas de las semanas o en realidad Pentecostés significa quincuagésimo. Una manera más fácil de interpretarlo son 5 periodos de días, es decir, son 50 días posteriores a la Pascua. Si ustedes ven, Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Y luego, cuando muere, pues fue en las vísperas de la Pascua, ¿verdad? Del Pesach judío, pero 50 días después son las fiestas de las semanas, ¿verdad? Y el Pentecostés concluye en los 50 días después. Bueno, era cuando todos los israelitas, todo israelita devoto, fiel a sus creencias, tenía que venir de cualquier lugar donde ellos se encontraran, tenían que venir a Jerusalén, ¿verdad? Venían para el Pesaj, o también podían celebrar el Pesaj donde ellos se encontraban, pero tenían que venir a las fiestas de las semanas o a las fiestas de los frutos. Tenían que traer de sus frutos para presentarlos ante Dios, al templo de Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Éxodo 34. Bueno, entonces si nosotros observamos, hay una peculiaridad aquí. En el día de Pentecostés vienen todos los israelitas a presentar los frutos, las primicias de sus frutos. Era lógico que Dios, Padre, presentara las primicias de lo que iba a ser la iglesia. Es decir, los primeros cristianos que iban a ser de la iglesia, los primeros frutos del Espíritu Santo. Amén. Los primeros frutos del Espíritu Santo. Era necesario que así fuera. Es por eso que podemos ver que realmente no fue un suceso
eh, momentáneo, no, fue una fecha específica para poder cumplir la profecía y al mismo tiempo presentar las primicias de lo que sería la primera iglesia. Mire, todo esto, perdón, tenía un propósito específico. ¿Cuál era? Bueno, podemos verlo en Efesios capítulo 2 en el verso 20. Observe, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hecho de que haya sucedido específicamente en el día de Pentecostés, cuando todos los israelitas presentaban sus primicias de las cosechas, y al mismo tiempo se cumple la profecía, entonces se presenta lo que eran las primicias. Ese primer grupo de creyentes era con la finalidad de establecer los fundamentos de los apóstoles, establecer los fundamentos de lo que sería la iglesia naciente. Amén. No fue un evento que fuera de tal manera circunstancial, no en ningún momento. Ya había un plan específico en la voluntad y la soberanía de Dios. Amén. Y dice aquí que estaban juntos en el Hechos, ¿verdad? 2:1 y estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos perseguían un mismo objetivo, perseguían un mismo sentir, un mismo propósito, ¿verdad? Estaban todos juntos. ¿Por qué? Porque lo habían aprendido de la misma manera, lo habían aprendido bien. De hecho, si nosotros vemos ahí en San Juan, ¿verdad? Capítulo 17, ¿verdad? Eh, si quiere acompañarme. No lo voy a poner este tema, este texto, no lo voy a poner en la pantalla. Usted puede ir a su Biblia, ¿verdad? En San Juan capítulo 17, en el verso 21. Vamos a empezar ahí en el verso 21. Dice así, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así también ellos sean uno como uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una característica de la iglesia de los primeros cristianos es que todos estaban unánimes, tenían un mismo propósito. ¿Cuál era? Honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios. Eso era el propósito genuino de la iglesia naciente. Por lo tanto, bueno, ellos tenían un mismo propósito. Y lógicamente ese fue el propósito de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre aquellos primeros creyentes. Presentar los frutos, ¿verdad? Y unificar, unir a todos los creyentes para cumplir el propósito para el cual habían sido creados. ¿Por qué podían hacer eso? Bueno, Filipenses capítulo 1, Filipenses 2 en el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta unidad, este propósito no es algo que Dios, perdón, no es algo que el ser humano pueda desarrollar por sí solo, voluntariamente, no. Es algo que Dios pone a través de su Espíritu Santo en el creyente para poder llevarlo a cabo, para que pueda haber unidad en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo lo provoca, el Espíritu Santo produce el fruto. Aleluya. Vamos a ver el verso 2 de Hechos 2. Dice, y de repente, dice, continúa Lucas, ¿verdad? Diciendo, de este momento específico, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Cabe resaltar aquí, hermano, que no era un viento recio. No era un viento recio. Dice, fue un estruendo como el de un viento recio que soplaba. Es decir, no es como algunas personas han interpretado que dicen que estaban todos unidos ahí, estaban reunidos, estaban orando y que de repente vino un viento que sacudió toda la casa. No dice eso, el texto no está diciendo eso. Dice, de repente vino del cielo un estruendo, un tronido, un estallido, como el de un viento recio que soplaba, es decir, parecido al de un viento recio. Es decir, se asemejaba al de un viento recio. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Observa, no dice que sacudió la casa, dice que llenó la casa. Este ruido llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. De hecho, este estruendo también se escuchó fuera de la casa. La llenó, sí, pero al llenarlo tanto que se desbordó y se escuchó fuera también. Amén.
Entonces, no, ¿qué fue lo que llenó la casa? Bueno, lo que llenó la casa fue el estruendo, ¿verdad? De tal manera que afuera también se escuchó. Ahora, este dice, de repente vino, dice, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice el verso 3. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, una particularidad que tiene este evento es que eh, hay fuego de por medio. Se le repartieron lenguas como de fuego. Eh, el fuego era muy característico. Los judíos tenían muy presente la aparición de fuego como una manifestación divina, como una manifestación del poder de Dios. Observemos algunos pasajes para confirmarlo. Éxodo capítulo 3, en el verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ellos, esta historia de cuando el llamado de Moisés se da, ellos lo tenían presente, eso se divulgaba, se transmitía de generación en generación, de generación en generación a todos los judíos y ellos tenían presente este evento, ¿verdad? Éxodo capítulo 13 en el verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, para que no pararan. Entonces, toda la travesía, toda la salida del pueblo de Israel desde Egipto, de la tierra de Gosén hasta el Sinaí, la columna de fuego iba delante de ellos en la noche para alumbrarle como si estuviera de día. Entonces, esto también se compartía, se le decía, se les mostraba a todos los israelitas, se les decía de generación en generación. Era una proeza de las que Dios había hecho. Entonces ellos estaban relacionados con el fuego como una manifestación de su poder. Éxodo capítulo 19, verso 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo monte se estremecía en gran manera. Es otra manifestación de la gloria de Dios en fuego. Éxodo capítulo 24, verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel. Observe otra vez, una vez más, ¿verdad? Éxodo capítulo, Levíticos capítulo 9, verso 24. Dice, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Podemos observar entonces, hermano, que efectivamente los israelitas estaban muy relacionados con la aparición de fuego como una manifestación divina, como una manifestación de su poder. Entonces, por lo tanto, podemos ver con claridad que cuando se vienen las lenguas como de fuego sobre los primeros discípulos, ellos sabían, asimilaban con gran certeza de que era una manifestación del Espíritu de Dios. Aleluya. Bueno, de manera que un judío realmente devoto estaba relacionado con el fuego como una manifestación de Dios. Ahora, cabe mencionar aquí con claridad, hermano, eh, que este pasaje, este evento, este hecho de Hechos 2, esta venida del Pentecostés, no está en ninguna manera relacionado con el pasaje de Mateo 3:10, 11 y 12. No, porque Mateo 3:10, 11 y 12 está hablando del fuego como una manera de juicio sobre aquellos que no han de recibir a Cristo, que no aceptan su compromiso, que no aceptan su gobierno. Es en sí el fuego del infierno, el fuego del juicio sobre ellos. No está hablando. Amén. Si tú quieres saber más sobre este capítulo de Mateo 10, te invito a que pases por el canal de YouTube y busques el canal como Rubén Felipe. Y en los martes de texto fuera de contexto hay un pasaje que habla sobre este pasaje. Te lo voy a dejar en la descripción
del video, ¿verdad? Para que lo puedas consultar si a ti bien te parece o si quieres saber más sobre este pasaje. Aleluya. Bien, entonces continúa diciendo, dice, sentándose sobre cada uno de ellos. Este fuego era un fuego purificador, un fuego santificador, un fuego capacitador. Era un fuego que facultaba a los apóstoles para hacer la obra que Dios les había asignado. Verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el propósito por el cual es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo no fue una respuesta a la oración. La venida del Espíritu Santo no fue algo que los apóstoles hayan buscado. La venida del Espíritu Santo es algo que Dios ya había determinado específicamente para ese grupo de personas, que fue un evento único, irrepetible. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál fue el propósito de hablar en otras lenguas? Bueno, el propósito son idiomas. Este es porque había en Jerusalén, era el momento específico para que vinieran todos los a Jerusalén, todos los devotos, y pudieran escuchar la palabra de Dios, el mensaje de salvación en su propio idioma. En eso consistía el propósito de hablar en otras lenguas. Hoy en día ya no es necesario, porque Dios ha alcanzado a muchos hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación, ¿verdad? Eh, con ese fin Dios ha alcanzado a estas personas, ¿verdad? Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Bien. Cabe mencionar que hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo, hermano, implica entregarse a Cristo. Muchos movimientos, muchos denominaciones separan este evento. La Biblia no lo separa. Observemos que dice Romanos capítulo 6. Dice Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué significa bautismo? Bueno, sumergir. Sumergir. Nosotros, cuando creemos en Cristo, somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por sumergirnos, a fin de, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, en la cruz. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de la cruz, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, esto sucede, hermano, cuando nos convertimos, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando somos justificados y perdonados. Esto sucede en ese momento. No sucede cuando el bautismo, no, cuando nos sumergen en agua, no, ese es un paso de obediencia, de una declaración pública de nuestra fe, pero no es independiente. Esto es cuando en el momento en que nosotros creemos. Observemos otro pasaje más que nos puede aclarar el panorama de esto. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando creemos sucede esto. Aleluya. Esa es las evidencias del bautismo. El bautismo con el Espíritu es una acción soberana, única, irrepetible de parte de Dios, en la cual opera la justificación de parte de Dios hacia nosotros y la adopción de parte de Él hacia nosotros. Si usted ve, no hay una participación activa del ser humano. No es como muchos dicen, no, métete en ayuno de oración para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. No funciona así. No hay evidencia bíblica de eso.
Ni siquiera ahorita en Hechos 2, viendo este pasaje, podemos ver que haya sido la venida del Espíritu Santo haya sido una respuesta. El bautismo del Espíritu Santo no haya sido una respuesta por la consagración de estos apóstoles, estas 120 personas. No, fue porque algo Dios ya había decretado para que se cumpliese esta profecía. Aleluya. El propósito de la llenura del Espíritu Santo, perdón, del bautismo del Espíritu Santo, no es dividir el cuerpo. Mire, muchas personas creen en esta secuencia. Dicen, ok, tú te conviertes a Cristo, primer paso. Segundo paso, te bautizas en agua, vas escalando vas escalando en la escalera del crecimiento espiritual. Y luego eres bautizado con el Espíritu Santo, observe, el tercer paso, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ya está más espiritual. No, el propósito del Espíritu Santo nunca fue separar en niveles espirituales. No hay ese. No hay ese propósito en Dios. No, desde el momento en que crees y te entregas a Cristo, desde ese momento eres parte del cuerpo de Cristo. No tienes que hacer más nada. Dios te adoptó como su hijo y ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Mire, observemos lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Observe, observe. O sea, tú no te bautizas para ser hijo de Dios. Tú te bautizas porque ya eres un hijo de Dios. Como una respuesta de una buena conciencia, dice el apóstol Pedro. Y eso, lógicamente, pues todos sois hijos de Dios. Ahora todos poseemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, el momento en que creímos, eso sucedió como tal. Amén. Efesios capítulo 4, versos 4 y 6, 4, 5 y 6. Un cuerpo y en un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Observe, Jesucristo nos adopta, o Dios nos adopta a través de Jesucristo, y dice que Él es un Dios, un Padre para de todos, el cual es sobre todos, no hay otro, ¿verdad? Por todos y en todos. Observe, el Espíritu Santo, hermano, no viene a dividir escalafones de cristianos o de crecimiento, sino que viene a unir al cuerpo de Cristo en un solo nivel, a una sola adopción. Aleluya. Bien, ser llenos con la es una experiencia continua. El bautismo del Espíritu Santo es un evento único y soberano de Dios, en el cual nos justifica y nos adopta. Ya, paz, hasta ahí fuimos sumergidos en su Espíritu. Y fue en el momento en que creímos. Ahora para nosotros. Solamente en los apóstoles se dio ese evento porque eran las primicias de la iglesia. Eran las primicias del Espíritu Santo, como la cosecha primaria de la iglesia naciente. Pero en el caso de los nuevos creyentes, ahora nosotros somos, ahora en el momento en que creemos, somos bautizados en su Espíritu Santo y ahora ya necesitamos ejercer nuestra libertad en Cristo. Pero sí es necesario que el creyente ahora activamente participe en la llenura del Espíritu Santo. No hay ningún mandamiento que, que declare que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, porque esa es una acción divina. Pero sí hay un mandamiento que dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Observemos la discrepancia entre llenos y bautizados. Si nosotros observamos, vamos a tomar tres ejemplos o cuatro ejemplos. Tres ejemplos de la llenura del Espíritu Santo. Pedro fue lleno en el día de Pentecostés en el verso 4, como lo leímos hace un momento. ¿Sí? Pero también Hechos capítulo 4 en el verso 8 menciona que fue vuelto a llenarse del Espíritu Santo. Muchas de las mismas personas llenas con el Espíritu Santo de Hechos 2 fueron llenas otra vez en Hechos 4, capítulo 4, verso 31. Esteban fue lleno en el capítulo 6, verso 5, ¿verdad?
Pero en Hechos 7:55 vuelve a ser lleno otra vez, lo declara otra vez como lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 9, en el verso 17, y fue vuelto a llenar en el capítulo 13, verso 9. Entonces, si nosotros observamos, el bautismo del Espíritu Santo es un evento único, mientras que la llenura del Espíritu Santo es un hecho recurrente, es algo que el cristiano participa activamente. En Efesios capítulo 5, en el verso 18, nos manda que debemos de ser llenos con el Espíritu Santo, pero no que seamos bautizados. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, la llenura del Espíritu Santo sí debemos de procurarla. ¿Y cómo? A través de la oración, la lectura, ¿verdad? La aplicación de la palabra, ¿verdad? El ayuno también nos ayuda a someter la carne para poder ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los creyentes que estén llenos con el Espíritu Santo participan activamente. Para poder hacer esto deben de vaciarse a sí mismos. Eso implica confesión de pecados, morir al egocentrismo, a la voluntad personal para poder ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es practicar de manera consciente y activa la presencia del Señor Jesucristo. Mire, nosotros no estamos en la presencia de Dios cuando oramos, cuando cantamos, cuando vamos al culto, cuando estamos en la predicación, cuando estamos en el culto de oración. No estamos ahí en la presencia de Dios únicamente. No, estamos en la presencia de Dios todos los días, en cada momento de nuestra vida. Nosotros vivimos delante de la presencia de Dios constantemente. Y no nada más nosotros, aún los inconversos. Porque dice la Escritura que aún ellos y nosotros daremos cuenta de la palabra más ociosa que salga de nuestra boca. Entonces todo el ser humano vive totalmente siempre delante de la presencia de Dios. Aleluya. Es tener en mente, estar llenos del Espíritu Santo, es tener la mente saturada del Espíritu Santo. Observemos que dice Colosenses, el apóstol Pablo ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16 al 25. La palabra de Cristo mora en abundancia, observen, en vosotros, enseñados y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso habla de estar saturados de Dios. Amén. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa es una característica de la llenura del Espíritu Santo. Una persona que me dice a mí que está llena del Espíritu Santo, pero no se sujeta a su marido o el marido es áspero con ella, entonces a mí me da mucho que decir de su llenura. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la justicia, el que hiciere la justicia quisiere, porque no hay excepción de personas. Esto es una característica de los hijos de Dios. Esto en particular. Aleluya. Bien. Uh, Efesios capítulo 5, verso 19 al 33.
hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Observe que es prácticamente las mismas recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia de los colosenses, lo vuelve a hacer a Efesios. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas están sujetas a vuestros propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, amén. Bien, asimismo como a sus cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y a la mujer respete a su marido. Esto, cuando una persona practica estas cosas, es evidente que está llena del Espíritu Santo. Si la persona no practica estas cosas, lógicamente no está llena. Mire, Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es claro que esto es, estar lleno del Espíritu Santo es andar en el Espíritu. Y eso no nos va a llevar a satisfacer nuestros propios egocentrismos, y entonces cumplimos lo que mencionó a Colosenses y a Filipenses, a la iglesia de Efesios. Es por lógico. Amén. Gloria al Señor. Continuamos. Dice Hechos 2:4, ¿verdad? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es claro. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablase. Cuando los apóstoles fueron llenos de todos del Espíritu Santo, en ese momento se abandonaron a la voluntad de Dios, sin importar el riesgo que corriera sus vidas al hablar de Cristo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, declarando las verdades de Dios, según el Espíritu les daba que hablasen. No eran balbuceos, no eran ruidos sin sentido o lenguas que no se podían entender, como hoy en día. Las personas que se supone que hablan en otras lenguas, nadie les entiende. Y Pablo exhorta fuertemente a la iglesia de Corinto en ese aspecto. Entonces, no es la intención, o más bien la intención clara de que el Espíritu Santo hiciera hablar a los apóstoles en una lengua que no eran conocidas para los israelitas, pero sí para las personas que no estaban ahí, que llegaron de otras ciudades, era con el fin de que escucharan el Evangelio. No así el día de hoy. ¿Por qué? Observemos la lista que menciona en el verso 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Verdad? Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oían hablar en sus propias lenguas. Aquí cabe resaltar que dice, moraban en el verso 5. Amén. Moraban.
la palabra moraban no quiere decir que vivían ahí, sino que radicaban temporalmente, venían de otros lugares. Por eso moraban entonces en Jerusalén, es decir, para las fiestas. Judíos, varones piadosos. ¿Por qué usa la palabra piadoso? Bueno, porque realmente eran personas que estaban comprometidas con el judaísmo, que realmente ellos venían con alegría, con gozo. Ellos realmente seguían el patrón bíblico de lo que Dios había establecido por medio de Moisés. No eran religiosos como los fariseos y los escribas, no, ellos realmente eran genuinos, ¿verdad? Por eso los menciona como varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, es decir, de todos los lugares donde estaban, donde habían sido esparcidos en el tiempo de los, este, de Alejandro Magno, de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Todas esas personas que habían hecho, se habían hecho residentes en otros países. Dice, y hecho este estruendo, es decir, el estruendo que miramos nosotros en el verso 4, ¿verdad? Que cuando el estruendo como viento recio de muchas aguas, bueno, este estruendo no nada más llenó a los que estaban en la casa, sino también se extendió a los de afuera y entonces se juntó la multitud, se admiraron, dice, estaban confusos, dice, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Es decir, por el estruendo la gente se junta y escucha a los apóstoles hablar en su propia lengua. Aleluya. A causa del estruendo, pues se junta la multitud y estaban todos confusos porque les oía hablar en otras lenguas. El estruendo lo escucharon todos los que estaban fuera, fueron llenos del... Todos los que fueron llenos fueron exclusivamente los que estaban dentro de la casa, pero el estruendo lo escucharon todas las demás personas. Aleluya. En el verso 7. Vamos a ver el verso 7, dice, y estaban atónitos, ¿verdad? Y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Son del norte. En otras palabras, lo que están diciendo, son del norte de Israel. ¿Cómo pueden ellos tener este conocimiento de hablar en cada una de nuestras lenguas? Prácticamente estaban diciendo. Ya ni siquiera son escribas, ni siquiera son fariseos, maestros de la ley. ¿Cómo pueden ellos tener este conocimiento? Por eso esa expresión, estaban, ¿no son estos galileos? La pregunta. Todos estos que hablan. Era como una expresión de eh, denigrante, ¿verdad? Y dice el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza la lista. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué quiere decir esto de judíos como prosélitos? Bueno, eh, recordemos que dice en el verso, los versos anteriores, decía que eran varones piadosos, ¿verdad? En el verso 5. Un varón piadoso realmente estaba comprometido con su compromiso. Mire, el propósito de Dios de todo el tiempo, el Antiguo Testamento, fue que la tierra fuera llena de su gloria, que se diera a conocer a las naciones sus maravillas. Entonces, varones israelitas, piadosos, genuinos israelitas, ellos hacían proselitismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que buscaban que personas inconversas o personas no judías se convirtieran al judaísmo. Los prosélitos son personas convertidas al judaísmo a través del testimonio de otros judíos. Estos eran, por eso dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. A eso se refiere. Aleluya. Los judíos religiosos de ese tiempo se sentían dueños de la presencia de Dios y de la gracia del Dios Todopoderoso y trataban a los demás con desprecio. Pero los piadosos no. Los piadosos eran creyentes genuinos. En Lucas 11, perdón, en el verso 11, continúa
la lista, o más bien ya la termina, como quien dice. Dice, cretenses y árabes. Hasta aquí se cierra la lista y dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. No era algo que de repente tú vas a la iglesia y empiezan a hablar en otras lenguas, pero no les entiendes. No les comprendes, no sabes lo que quieren decir. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el Evangelio sea pronunciado, que sea extendido. Ese es el propósito de Dios. No es para hacer sentir a la persona más espiritual, no, es para que el Evangelio sea transmitido. Estas personas oían en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Es decir, podían entenderlo en el idioma en el que ellos habían nacido. Ese era el propósito del Evangelio. Ese era el propósito de la venida del Espíritu Santo. Era el propósito de la evidencia de hablar en lenguas. Ese era el propósito y fue única y exclusivamente para ese grupo de personas en las cuales se iba a establecer el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14 eh, ah, nos muestra cómo la iglesia de Corintio hacía abuso de estos dones. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es decir, que compartas, que prediques el evangelio, a eso se refiere. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, es decir, el que predica, el que comunica la voluntad de Dios, habla a los hombres para la edificación. Es decir, el que predica habla a los hombres para que crezca espiritualmente, para exhortar y para consolar, dice. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos los hombres hablareis en lenguas, es decir, en otros idiomas, pero más el que predique, el que profetice, porque mayor es el que predica que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la citara, no tienen distinción de voces. ¿Cómo se habrá lo que se toca con la flauta y con la citara? Así la trompeta diere sonido incierto. ¿Quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. En otras palabras, tantos idiomas que hay y ninguno se pronuncia simplemente por el pronunciarse, sino que se pronuncian con un objetivo específico, el objetivo por el cual Dios dio esas lenguas. ¿Cuál es la intención? Bueno, proclamar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Usted puede seguir leyendo todo el pasaje de capítulo 14 de Primera de Corintios y podrá darse cuenta que Pablo exhorta fuertemente a las personas que hablan lenguas extrañas. Aleluya. Bien. 12, verso 12 y 13. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, lo que estaban hablando, o sea, lo que estaban escuchando, las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Como siempre, hermano, en un grupo que escucha la verdad de Dios habrá dos tipos de personas. Los que realmente se sienten confrontados con la palabra de Dios y son llamados a la salvación, son llamados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y siempre habrá otros que no entienden el Evangelio porque simplemente el Espíritu Santo no mora en ellos.
¿Por qué no mora el Espíritu Santo en ellos? Porque dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no las puede entender. Aleluya. Mire, 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿verdad? O se han de qué? Se han de entender espiritualmente. Hermanos, aleluya, gloria al Señor. A ver si podemos tenerlo ahí. Bueno, 2:1. Dice, en esta versión, dice así, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender de quienes, no pueden entender a quienes lo tienen. Esta es la razón, hermano. Esta es la razón por la cual hay algunas personas que no pueden entenderlo y algunas personas que sí pueden entender el Evangelio. Pero siempre cuando se predica la palabra, siempre que se expresa la palabra, habrá gente que lo entiende y habrá gente que no lo entiende. Si tú eres una persona que te llama la atención la palabra de Dios, que te causa cierto deseo de querer aprender, pero batallas para entenderlo, batallas para comprender, pídele a Dios sabiduría, dice el apóstol Santiago, que Él es rico en sabiduría para dar sabiduría a quien la pida. Pídele que te ayude Él a entender su palabra. Él la inspiró y Él está dispuesto a ayudarte, a darte sabiduría para entenderlo. Pero si tú la entiendes, entonces tú eres doblemente responsable, porque tienes que dejar obrar a Dios, el Espíritu Santo en tu corazón, porque la evidencia de el Pentecostés fue específicamente la evidencia del Pentecostés para nuestros días, para la iglesia de hoy, fue con la intención de que el Evangelio sea expuesto, sea promulgado. Hermano, que Dios te bendiga. Y si tú sientes que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, yo te invito a que te humilles delante de Él y lo busques con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.